Hola, bienvenidos a la tutoría de fluidos del curso Fundamentos de Física. Soy el profesor Carlos Arguedas, como siempre. Aspectos importantes del capítulo 13 del libro de texto. Bueno, primero es un fluido. El capítulo de fluidos es un capítulo relativamente corto. Un fluido es una sustancia que tiene la capacidad de fluir, es decir, de moverse y ocupar los lugares. Ejemplos de fluidos son los líquidos y los gases, ambos con características propias cada uno, ¿verdad? Que las veremos a continuación. Por ejemplo, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, poseen un volumen definido, presentan baja compresibilidad, es decir, es muy difícil de comprimir, y sus moléculas poseen mayor energía cinética que los sólidos. Es una característica importante. En los gases no poseen ni volumen ni forma definida, no ocupan todo el espacio disponible, es decir, se pueden expandir en todo el volumen que tengan para hacerlo, presentan alta compresibilidad, es fácil de comprimir, y sus moléculas poseen alta energía cinética. De hecho, de los estados básicos de la materia son las que poseen mayor energía cinética. Una característica física importante de los fluidos es la densidad, ¿verdad? Que es una propiedad de todos los materiales. Se define como la cantidad de masa contenida por unidad de volumen. En el sistema internacional la unidad es kilogramos sobre metro cúbico. Se representa con la letra griega ρ y se calcula con la fórmula densidad, es la letra griega ρ, ¿verdad? Densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, siempre trabajando con unidades del sistema internacional. Aquí tenemos un ejemplo, dice un trozo de metal de 0,05 kilogramos de masa ocupa un volumen de 6.4 por 10 a la menos 6 metro cúbico. Calcule la densidad. Entonces, agarramos la ecuación, densidad es igual a masa entre volumen, colocamos la masa, colocamos el volumen, hacemos la división en la calculadora y eso nos da un valor de 7.80 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Las diferentes sustancias tienen densidades ya conocidas, ya definidas, ¿verdad? Independientemente del tamaño. Si tiene un trozo de hierro grande o un trozo de hierro pequeño, la densidad es exactamente la misma. Ahora, es una propiedad física que es independientemente de la cantidad de materia, pues es una relación entre ambas cuestiones. Entonces, aquí están las densidades de algunos materiales. Por ejemplo, el agua es 1 por 10 a la 3 o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El agua de mar, como vemos, es bastante mayor. De ahí que es más sencillo flotar en el agua de mar que en el agua normal. Y también, por acá no está, pero por ejemplo el hielo cuando se forma en sólido tiene una densidad menor que la densidad normal, de ahí que flota en agua, ¿verdad? El aluminio tiene 2.7 por 10 a la 3, el hierro 7.8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Como vimos, la muestra anterior del ejemplo era una muestra de hierro, porque es un valor cercano a la densidad del hierro. El cobre 8.6 y así con los demás metales. Es decir, son ya valores físicos conocidos para las diferentes sustancias. La presión, que es otra propiedad importante de la materia, o que experimenta la materia, la presión se define como la fuerza ejercida perpendicularmente por unidad de área. Esto es sumamente importante, de que esa fuerza debe ser perpendicular siempre al área, ¿verdad? Entonces, la unidad en el sistema internacional es el pascal, en honor al físico Blaise Pascal, que esto equivale a Newton sobre metro cuadrado. Se calcula con la fórmula, presión es igual a fuerza entre área. Y aquí es importante lo que les decía, esta fuerza debe ser una fuerza perpendicular al área, ¿verdad? Una fuerza perpendicular al área. Vamos a hacer un par de ejemplos. Dice el ejemplo número 1, Valeria es una estudiante de 10º año, tiene un peso de 470 newtons y el área de sus zapatos es de 4,12 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Calcule la presión si está parada en uno de sus pies o se para en un solo pie. Entonces, bueno, agarramos la ecuación, presión es igual a fuerza entre área, el peso, que en este caso la fuerza sería el peso, que sería 470, está sobre los dos pies, entonces agarramos el área de los dos pies, que es 4,12 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, hacemos la división y obtenemos la presión, que sería 1,14 por 10 a la 4 pascales. Cuando está sobre un solo pie, lo que cambia es el área porque sería el área entre 2, ¿verdad? Entonces en este caso dividimos el área entre 2, que sería 2,6 por 10 a la menos 2. El peso de ella no cambia porque está exactamente, y no puede reducir el peso.
Entonces hacemos la división 470 en 2, sobre 2,06 por 10 a la menos 2 y vean que nos da 2,28 por 10 a la 4. Aquí lo que vemos es que aumenta la presión al estar sobre un solo pie, es decir, al disminuir el área la presión aumenta. Hay una relación inversa entre ambos. De hecho, cuando se utiliza tacones, las mujeres cuando utilizan tacones, la presión sobre la parte trasera de su pie es muchísimo más alta, ¿verdad? Debido a que el área con la cual está en contacto todo el peso, que está soportando todo el peso, es bastante menor. Por ejemplo, también las inyecciones o las jeringas para colocar inyecciones tienen un área muy pequeña, entonces una presión muy grande y mandan un líquido, no ocupa tanta fuerza para poder penetrar la piel. Es una cuestión de relación que hay entre la presión, la fuerza y el área de contacto. En este ejemplo dice, sobre una superficie se aplica una fuerza de 67 newtons por una varilla de área 2.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Calcule la presión ejercida si la fuerza se aplica como muestra la figura. Vean que la fuerza no se está aplicando toda en una sola dirección, sino que se está aplicando con cierto ángulo. Lo que tenemos que ver acá es que a nosotros, como la fuerza debe ser perpendicular, solo nos interesa la componente y de esa fuerza, que eso lo recordamos del capítulo de vectores. Entonces la componente y de esa fuerza, que es esta que estoy dibujando acá, entonces esa fuerza y, vemos que es el cateto opuesto, entonces lo podemos calcular con el seno de zeta. Esa sería la fuerza y. Entonces en este caso tendríamos que esa fuerza y sería fuerza por el seno de zeta, en este caso sería 67 newtons por el seno de 58 sobre el área que es 2.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Al hacer la división en la calculadora obtenemos que es 2,58 por 10 a la 4 pascales. Entonces vean que son diferentes variantes de un mismo tipo de ejercicio. La presión atmosférica, que es un tema bastante y que estamos en contacto siempre cuando bajamos o subimos de una colina, ¿verdad? Experimentamos cambios en la presión interna de nuestro cuerpo debido a la cantidad de masa de aire que hay o no hay encima de nosotros, ¿verdad? Entonces la presión atmosférica se define como la cantidad o como la fuerza que ejerce el peso de la masa de aire contenida en la atmósfera sobre la superficie del planeta. Entonces en realidad el peso o el aire tiene un peso, ¿verdad? Y ese peso es el que genera esa presión atmosférica. La presión atmosférica se mide se empezó a medir con un instrumento llamado barómetro, ¿verdad? Un barómetro sencillo constaba de un tubo de vidrio, una longitud un poco mayor a 76 centímetros, cerrado en un extremo y se colocaba en el extremo superior y se colocaba en un recipiente que contenía mercurio, como el que ustedes ven acá en la figura, y entonces después de ciertos experimentos veían de que subía exactamente 76 centímetros. Y eso es lo que uno conoce como el barómetro de mercurio. Entonces ahí se determinó que una atmósfera de presión es igual a 76 centímetros de mercurio. En unidades del sistema internacional, una atmósfera equivale a 1,01 por 10 a la 5 pascales. Eso es lo que uno conoce como el valor de una atmósfera, ¿verdad? 1,01 por 10 a la 5 pascales, eso es una altura de nivel del mar, por ejemplo. Tenemos dos variables que afectan la presión atmosférica. Una es la altura. La presión atmosférica disminuye al aumentar la altura. ¿Por qué disminuye al aumentar la altura? Porque hay menos cantidad de aire contenido en la atmósfera y entonces eso genera menos peso y habrá menor presión. Vean este ejemplo acá, tenemos una niña llamada Valeria en una colina y Ashley abajo en la superficie, digamos que a nivel del mar. Entonces aquí quien experimenta mayor presión atmosférica es Ashley, porque hay mayor cantidad, imagínense que esto es la atmósfera, hay mayor cantidad de aire, todo esto acá, todo sobre Ashley que sobre Valeria. Entonces la presión atmosférica es debido al peso que tiene el aire sobre una superficie en el planeta. Y el estado del tiempo, el movimiento de masas de agua presentes en las nubes provocan cambios en la presión atmosférica. Entonces, obviamente, vean esta ciudad que está acá. Cuando tenemos toda esta cantidad de masa de aire, en comparación con un día soleado, obviamente hay mayor peso y eso genera un aumento en la presión. Entonces, el estado del tiempo también genera cambios en la presión atmosférica, que tal vez lo han escuchado cuando dan los informes del tiempo en los noticieros. La presión manométrica, que es un término que se utiliza muchísimo en física, es la presión contenida en un recipiente por encima
de la presión atmosférica, es decir, es el remanente más sobre la presión atmosférica, ¿verdad? Y la presión absoluta es la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. La presión atmosférica, P sub 0, habíamos visto que es 1,01 por 10 a la 5 pascales. Cualquier otro valor de presión manométrica se le suma a esa presión y obtenemos lo que llamamos presión absoluta, que es la presión total que experimenta cierto cuerpo. Otro tema relacionado con la presión es el denominado principio de Pascal, que también fue determinado por Blaise Pascal hace ya bastantes años. Y entonces ese principio de Pascal lo que nos dice es lo siguiente: la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin pérdida alguna en todo el fluido y las paredes del recipiente que lo contienen. ¿Qué significa esto? Que si usted agrega cierta cantidad de fuerza a un fluido encerrado, esa fuerza se distribuye sin pérdida alguna sobre todo el fluido y las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es lo que nos está diciendo. Una aplicación de este principio son las prensas hidráulicas y el sistema de frenado de un automóvil. Usted aplica una pequeña fuerza al sistema de frenados que tiene un cierto líquido, una cierta densidad, y eso hace que el auto se detenga muchísimo más rápido. Entonces es una aplicación del principio de Pascal. No ocupa tanta fuerza para frenar un automóvil, ¿verdad? Sí, lo que indica el principio de Pascal es que si usted agrega una pequeña fuerza en esta sección, se agrega la fuerza en esta dirección, esa fuerza se distribuye en todo este fluido que está acá y en las paredes sin pérdida alguna. Entonces, al aumentar el área acá, lo que tenemos es que tenemos una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor es la que permite, por ejemplo, como les decía, este sistema de prensa hidráulica para levantar autos muy pesados o el sistema para poder frenar un auto. Entonces, es una aplicación importante del principio de Pascal, que en realidad es un principio que tiene muchas connotaciones en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Quién no ha utilizado un frenado de un auto o no ha ido a que le arregle un carro a un taller mecánico que utilizan este sistema de prensas hidráulicas? ¿Qué es lo que nos dice el principio? Que la presión en este punto va a ser igual a la presión en este otro punto. La presión no se pierde. P1 es igual a P2, es lo que nos dice. Entonces tendríamos, la presión 1 sería fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Al aumentar el área, y para que exista un valor que no cambia, debe aumentar la fuerza. Entonces, un principio bastante sencillo, pero muy importante para aplicaciones de la vida cotidiana, como les decía. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, dice sobre un pistón hidráulico de un sistema hidráulico de sección transversal 0,066 metros cuadrados. Es importante que estos valores estén en unidades del sistema internacional, ¿verdad? De área se aplica una fuerza de 120 newtons, calcule la fuerza que se genera en un área de 0,5 metros cuadrados. Vea que el área realmente aumentó bastante. Entonces agarro la ecuación, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, que es lo que decía, la presión 1 es igual a la presión 2. Quiero la fuerza 2, despejo, me queda fuerza 1 sobre área 2, eso está dividiendo, lo paso a multiplicar, y me queda que la fuerza es fuerza 1 sobre área 1, es decir, presión 1 por área 2, va a ser igual a la fuerza 2. Sustituyo los valores, 120 sobre 0,062 metros cuadrados por 0,5 metros cuadrados, y la fuerza 2, como pueden ver, es 967,74 newtons, es decir, la fuerza aumentó de forma considerable al aumentar el área. Y eso es debido a que, como les decía, el principio de Pascal lo que dice es que la presión se transmite sin pérdida alguna sobre todo el fluido que está contenido y las paredes del recipiente. También en fluidos un principio muy importante es el de Arquímedes, que probablemente lo han escuchado, ¿verdad? Lo que dice simplemente es que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba que es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. La historia cuenta de que Arquímedes tenía que determinar si una corona era de oro o no, y la forma de hacerlo fue sumergirlo en un líquido. La corona no era regular, desplazó cierta cantidad de líquido, determinó el volumen, midió la masa y debido a masa entre volumen obtuvo la densidad y se dio cuenta que la corona no era de oro completamente como le habían dicho al rey, ¿verdad? Entonces, si uno quiere, por ejemplo, trabajar el principio de Arquímedes, lo que nos dice es eso, de que si usted sumerge un objeto en un líquido, la cantidad de volumen que desplaza es igual al volumen del líquido. Digo, el volumen del sólido que usted puso en ese líquido, ¿verdad? Para un sólido irregular,
calcular el volumen es complejo. Utilizando el principio de Arquímedes se vuelve muy sencillo, ¿verdad? Y ese principio me dice que la fuerza de empuje es igual a masa por gravedad, es decir, al peso. Recuerden que densidad es igual a masa entre volumen. Entonces yo puedo hacer una expresión para la masa sustituyendo masa es igual a densidad por volumen. Puedo agarrar este valor y sustituirlo acá arriba. Puedo agarrar, vean, esta expresión que está acá y la voy a sustituir acá. Entonces me va a quedar que la fuerza de empuje es densidad por volumen por gravedad. Esa es la forma que habitualmente vemos el principio de Arquímedes. Pero al final de cuentas es una fuerza, ¿verdad? Un ejemplo, dice un pequeño submarino se sumerge en las cercanías de la isla del Coco y experimenta una fuerza de empuje de 2,60 por 10 a la 5 newtons. Si la densidad del agua de mar, ya la habíamos visto, es 1,03 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, calcule el volumen del agua que desplaza el submarino. Ahora sí, la fuerza de empuje, hemos visto que es densidad por volumen por gravedad. Buscamos el volumen quedaría fuerza de empuje sobre densidad por gravedad. Conozco la fuerza de empuje, que es 2,6, ya el problema me lo había dicho, ¿verdad? Los otros valores son valores constantes. Sustituyo y obtengo que el volumen es 2,58 por 10 a la 1 metro cúbico. Es una forma de utilizar el principio de Arquímedes. El peso aparente, que eso creo que también lo han experimentado cuando se meten en una piscina. Cualquier objeto que usted intenta levantar en una piscina pesa bastante menos que lo que pesa fuera del agua, ¿verdad? Entonces, y es debido a que el agua ejerce esa fuerza de empuje que ya habíamos visto. Dice, cuando un objeto está sumergido, según el principio de Arquímedes, actúa una fuerza de empuje hacia arriba para lo que el peso, por lo que el peso en el fluido es menor del peso real del objeto. Al peso que experimenta el fluido se le conoce con el nombre de peso aparente, porque en realidad no es el peso que él tiene, ¿verdad? Si usted tiene una báscula, y de hecho en el laboratorio, los que hacen el laboratorio van a ver eso, hay una práctica en la que usted va a tener un objeto midiendo su masa fuera en el aire y mide un valor, y dentro del agua mide un montón menos. ¿Por qué es? Por la fuerza de empuje que ejerce el agua, y eso le conocemos como peso aparente. Entonces la fuerza de empuje va a ser igual al peso menos el peso aparente, y el peso aparente, entonces reordenando esto o despejando, sería el peso aparente sería el peso menos la fuerza de empuje. Ese es el peso aparente. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, una corona cuyo peso medio en el aire es 144 newtons se sumerge en agua y en ella su peso es de 131 newtons. Calcule la densidad de la corona. Luego la pregunta, ¿está hecha la corona de oro? Entonces aquí, digo, este problema, lo primero que se calcula es la fuerza de empuje que ejerce el fluido sobre la corona para calcular el volumen desplazado y calcular la densidad. Entonces vamos a hacerlo por partes. Calculo la fuerza de empuje. ¿Cómo calculo la fuerza de empuje? Con la ecuación que hemos visto antes, peso menos peso aparente, que conocemos ambos datos. Agarro el peso, 144 newtons menos 131, que es el peso aparente, y me da que la fuerza de empuje es 13 newtons. Ahora sí, ¿para qué utilizo la fuerza de empuje? Para agarrar la ecuación del principio de Arquímedes y calcular el volumen. Entonces, fuerza de empuje es igual a densidad por volumen por gravedad. Despejamos el volumen. Me queda que el volumen es fuerza de empuje sobre densidad por gravedad. Y sustituyo los valores. Entonces me quedaría que 13 newtons sobre 1,3 sobre 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8. Y incluimos los datos a la calculadora y obtengo que el volumen es 1,33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora sí, ahí no termina el problema, ¿verdad? Utilizamos el volumen para poder calcular. Luego lo que hacemos es calcular la masa de la corona utilizando el peso, ¿verdad? Despejamos y me va a quedar que masa va a ser igual a peso entre gravedad. Entonces el peso decía que era 144 newtons, lo dividimos entre la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y obtenemos una masa de 14,69 kilogramos. Ahora sí hay que determinar si era o no de oro. Para ello calculamos la densidad, sería 14,69 entre 1,33 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, para lo cual me da una densidad de 1,1 por 10 a la 4 metros cúbicos. Y puedo ver el valor y compararlo con los valores de la tabla que ya les había mencionado. Entonces, esa es la forma de hacer un problema de este tipo. Utilizamos la fuerza de empuje para calcular volumen, utilizamos el peso para calcular la masa y por último la definición de densidad para calcular la densidad del material. Otro tema es la dinámica de fluidos, que en esto no vamos a andar mucho, casi que el fuerte del curso es la parte estática de fluidos, que fue lo primero que vimos. En la parte dinámica de fluidos es el estudio de los fluidos en movimiento, obviamente.
Acá el fluido puede ser de dos tipos: un fluido laminar, que es un fluido suave, en las capas se deslizan entre sí y no hay choque entre las mismas, y el flujo turbulento, que es todo lo contrario, se forman pequeños torbellinos erráticos que le llamamos remolinos. En esta figura, en la parte superior, podemos ver estas líneas que se ajustan muy bien, y esas líneas van en la misma dirección. Esto es lo que conocemos como un fluido laminar. En cambio, vemos el de abajo, que se forman pequeños remolinos, las líneas chocan entre sí, y esto es un fluido turbulento. Entonces son los dos tipos de flujos de fluidos. En fluidos hay una ecuación que es muy importante, que es la ecuación de la continuidad, que esta ecuación lo que me dice es algo bastante sencillo. Bueno, en términos generales lo que me dice es que si por acá entra cierta cantidad de agua en esta sección, que eso es lo que conocemos como caudal, por esta sección más pequeña va a salir la misma cantidad de agua. Entonces, si por acá entra agua a una velocidad X, por acá va a salir si debe salir la misma cantidad de agua, debe salir a una velocidad muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el fluido que tiene que salir es exactamente el mismo. Para que salga el mismo, debe aumentar la velocidad, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos, como decía, caudal. Esa ecuación de la continuidad establece que el producto del área y la rapidez del fluido en todos los puntos a lo largo de una tubería es constante para un fluido incomprensible. En este caso serían los líquidos, ¿verdad? Entonces, si por acá les decía, entran 10 litros, por acá van a salir 10 litros. Entonces, por acá entra una velocidad baja, por acá va a salir una velocidad muy alta. Entonces, y eso ustedes lo han visto en la ducha, por ejemplo. Cuando reducimos el área de los agujeros, la velocidad a la que cae el agua es bastante mayor, ¿verdad? Entonces, eso es la ecuación de la continuidad. Nos da esa relación entre área y velocidad. Entonces el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y les decía, a esto le llamamos también caudal. Es lo que llamamos caudal. Y por último, la ecuación de Bernoulli. Lo que dice Bernoulli es algo bastante sencillo. Lo que dice es que la velocidad de un fluido, si la velocidad de un fluido es alta, la presión es baja. Es decir, hay una relación inversa entre estas dos variables, y donde la velocidad es baja, la presión es alta. Por lo general lo representamos de esta forma. Imagínense una casa de 2 plantas en la cual entra cierta cantidad de agua, hay una altura H, que sería la segunda planta, tenemos áreas distintas, y eso es lo que me está representando esta ecuación que está acá. Entonces lo que hago es definir puntos. Esto en realidad es una interpretación o una consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Si por aquí entra cierta cantidad, o de la masa, cierta cantidad de fluido, por acá también. Entonces va a variar la velocidad dependiendo de alturas, de presiones, diferentes variables que vamos a tener relacionadas con ellas. Y les pasaré algunos videos cortos de problemas de estas secciones. Espero que estén bien.